Existen dos tipos de inundaciones, las inundaciones pluviales y las inundaciones fluviales. Las pluviales es en la que cae la lluvia y en ciertas zonas con depresiones es donde se va como almacenando el agua. Y en las fluviales es cuando el río comienza a elevarse y de pronto va saliendo. En algunas partes de la ciudad se desborda. Entonces, ¿es verdad esa rectificación que hubo de los dos cauces que cruzan nuestra ciudad? Es una de las razones que provocan, por ejemplo, inundaciones en el Boulevard García de León, porque era exactamente ahí era donde pasaba exactamente el río Chiquito de Morelia. El proyecto que nosotros estamos planteando es precisamente un sistema de alerta temprana ante inundaciones. Entonces, como el de los sismos. Exactamente. Si hacemos una analogía, sería exactamente lo mismo que se trabaja con sismos. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en su programa de Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a tener un programa un poco húmedo, sí, que tiene que ver con un aspecto que en este momento nos parece muy lejano, porque no estamos en época de lluvias y nos parece que ponerse a hablar de inundaciones en enero pues es extraño en Morelia. Sí llueve, a veces lluvias bastante fuertes, pero bueno, no es tan complicado como en los meses de verano, que son o solían ser muy lluviosos en la ciudad de Morelia. Sin embargo, creo que es el momento adecuado para empezar a hacer conciencia sobre este tema y hablar, y esto tiene que ver con un proyecto, ya nos platicarán, que nuestras invitadas que están desarrollando con el fin de proteger o ayudar a proteger a nuestra ciudad, y creo que es una experiencia para todos lados, de las inundaciones, de este riesgo enorme que se tiene en las ciudades, en particular en las ciudades de nuestros países, porque no se hicieron cosas que se deberían en su momento, ¿verdad? Está con nosotros la doctora Tatiana Sánchez Quispe. Ella es profesora e investigadora del Grupo de Gestión Integral del Agua del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana. Está largotote. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El día de hoy. Y está también la doctora Liliana García Romero, que está haciendo una estancia postdoctoral en este grupo y esperemos que se incorpore. Claro que sí. Luego, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, vamos a aplicar sobre eso. En Morelia decimos nosotros que cae una lluviecita y se nos inunda. Después tenemos un problemón enorme de encharcamientos. Ahora con algunas obras que se hicieron en el centro para peatonalizar, pues ya el agua se mete a los portales, ¿no? Algo que nosotros no veíamos. Y bueno, es un desastre. Luego se nos olvida desafortunadamente y el año siguiente lo volvemos a ver. Pero también tenemos riesgos más grandes. Hay inundaciones muy severas en ciertas zonas de la ciudad. Entonces me gustaría, doctora Sonia, que nos platicara este asunto. ¿Cuándo es una inundación? ¿Cuándo es un encharcamiento? Bueno, nosotros, dependiendo de la altura de lluvia o de la altura de lluvia que está escurriendo dentro de la zona urbana, nosotros podríamos considerar el encharcamiento como ciertas zonas que no se mueve el agua, es donde se queda, como se queda como laguna. Eso nosotros lo conocemos como encharcamiento. Esos encharcamientos de alguna manera sí son molestos porque te toca bajar del coche y pues ya, te tuviste que mojar todos los zapatos porque ya está una grúa que lo saque. Para que lo saque. Definitivamente esos son los encharcamientos y normalmente existen dos tipos de inundaciones, las inundaciones pluviales y las inundaciones fluviales. Las pluviales es en la que cae la lluvia y en ciertas zonas con depresiones es donde se va como almacenando el agua. Y en las fluviales es cuando el río comienza a elevarse
ya sabe que tenemos nuestro río chiquito y nuestro río grande, y de pronto va saliendo. En algunas partes de la ciudad se desborda, ¿cierto? Y en ese sentido, así lo entendemos el tipo de inundaciones. Las pluviales son las que generan los famosos encharcamientos. Hay unos encharcamientos bastante grandes. La altura del encharcamiento no es sumamente peligroso comparado a otros tipos de inundaciones. Así, de Muy bien. Nosotros sabemos, doctora Liliana, que pues el cauce de los ríos de Morelia, el que conocemos ahora, no es el natural, el original. Por diversas razones, desde hace mucho tiempo se modificaron estos cauces. Y bueno, en la sabiduría popular dice que pues el agua encuentra su camino y por ahí baja, ¿no? Pero nosotros llegamos y construimos algo ahí y entonces modificamos ese cauce, y pues esto es tal vez, no sé, la razón de muchas de estas inundaciones. En ciertas colonias aledañas al Río Grande de Morelia, ahí sí, año con año, hay situaciones muy, muy serias. Incluso hay mucha gente que no puede vender sus casas porque cuando uno le dicen dónde está situada la casa en venta, pues ya dice, no, ahí ese lugar se inunda. Sí, no sé si se ha analizado con extensión cuánto hemos modificado esos cauces naturales. Sí, bueno, la razón que nos comentas, doctor, es justamente una de las que podrían provocar inundaciones, pero no es la única, ¿no? Nosotros como seres humanos finalmente tenemos que ir haciendo mejoras y generando infraestructura para tener una vida pues más cómoda, para tener servicios públicos de mejor calidad, etcétera. Entonces es verdad esa rectificación que hubo de los dos cauces que cruzan nuestra ciudad. Es una de las razones que provocan, por ejemplo, inundaciones en el Boulevard García de León, porque era exactamente ahí era donde pasaba el río, exactamente el río chiquito de Morelia. Y ahora pues lo tenemos como una de las avenidas pues, principales, una de las zonas importantes para nuestra ciudad. Aunque se ha intentado mejorar con drenajes pluviales, etcétera, no es suficiente, porque creemos que no es la única causa. Digo, nosotros hemos hecho ya algunas investigaciones, lo hemos hecho con modelación, con modelos numéricos que nos permiten intentar conocer cuáles han sido esas modificaciones y cuáles han sido esos efectos que han causado las rectificaciones de estos cauces. Y hemos encontrado pues que no es la única razón, ¿no? Nosotros como sociedad también, por ejemplo, contribuimos a este tipo de inundaciones cuando tiramos basura en la calle, por ejemplo, y entonces esa basura va a formar parte de tapones dentro de las alcantarillas que se supone que deberían contribuir a llevar esa agua pluvial hacia otro sitio donde no cause ningún daño, ¿no? Pero finalmente no es la única causa. Sí tenemos ya estudios, hemos dejado por ahí nuestras redes sociales por si quieren conocer un poco acerca del trabajo que estamos haciendo, porque el proyecto que vamos a empezar ahora pues es una continuación del trabajo que nosotros ya hemos venido haciendo desde hace algunos años. Bueno, ahí quería llegar porque, bueno, Morelia se inunda por diversas razones. Sí. Por exceso de lluvia, por problemas del drenaje pluvial que está tapado, por estas modificaciones que se hicieron con el cauce natural de ríos. También tenemos un problema de una presa aquí en la ciudad, al sur de la ciudad, que pues cuando llueve demasiado, que no ha sido el caso en los últimos años, desafortunadamente, pues se tiene que controlar, ¿no? Para que no se desborde y se libera agua, y eso pues incrementa el cauce, ¿no? De ríos. Pero cuando lo vemos nosotros en enero, pues todo parece que está muy bien, bueno, salvo los baches que son indicadores de que algo pasa, ¿no? Pero no tenemos el problema. Existe alguna manera, y esto tiene relación con su trabajo, de conocer tanto la autoridad para la toma de decisiones, autorizaciones de construcciones, etcétera, como nosotros mismos, dónde vivimos o dónde vamos a vivir, o cuál es el riesgo que enfrentamos, digamos, un mapa de riesgo, algo que nos diga pues cómo está y dónde debemos de hacer obras en el caso de las autoridades, y dónde la gente debe tener muchísima precaución, más de la que debería,
porque pues, se le puede inundar su casa. Donde Así yo es. vivo, cuando llueve mucho, a la gente que está en la parte más baja de la calle, se le mete el agua de los drenajes a su casa. Es terrible, ¿no? Ujú. Entonces, no sé qué nos pueden platicar de esto que está en relación con su proyecto. Así es. El proyecto lo hemos denominado un sistema de alerta a las inundaciones. Un sistema de alerta requiere un conocimiento del riesgo, justamente del que estamos hablando. Este riesgo es muy útil, ese conocimiento de ese riesgo es muy útil en la etapa de gestión y en la etapa de planeación. Justamente usted me está hablando de la etapa de planeación. Ese conocimiento del riesgo en la etapa de planeación es hacer los famosos mapas de riesgos. Todos los ayuntamientos están obligados a ir desarrollando estos mapas de riesgos. En el Departamento de Hidráulica, en el grupo de investigación, ya hemos desarrollado en un proyecto anterior esos mapas de riesgo, los cuales estamos ya publicando. Definitivamente la sociedad lo tiene que ver, pero también lo vamos a ir dando a conocer al mismo gobierno, porque si el gobierno no los conoce o lo desconoce, o las formas que estén trabajando, manejamos diferentes metodologías para la determinación del riesgo. En México se establecen ciertas metodologías, hemos utilizado unas metodologías bastante manejadas en Europa que nos ha permitido identificar el riesgo para la ciudad de Morelia. Con ese conocimiento de ese riesgo, el cual en este trabajo nosotros queremos mejorar. Hemos seguido una metodología, queremos mejorar esa metodología con el conocimiento de la vulnerabilidad. Mejorar el conocimiento de la vulnerabilidad. Para la determinación del riesgo hay dos temas muy importantes para calcular ese riesgo. Es la vulnerabilidad y la peligrosidad. La multiplicación de las dos es la que nos da. La peligrosidad es el evento extremo. Es la lluvia. Esa es la peligrosidad. Y la vulnerabilidad es la situación física de la ciudad en la que nos encontramos. Hay ciertas zonas en que pueden tener mejor drenaje, evidentemente tienen baja vulnerabilidad, pero hay zonas que relativamente pues no tienen un sistema de drenaje suficientemente bueno y hay alta vulnerabilidad. Con lo cual, ese riesgo para nosotros es importantísimo. Eso es lo que hemos estado trabajando durante el año pasado en la determinación, y con ese conocimiento del riesgo se puede planear. Muy bien, estamos casi por ir al corte, pero esta parte es importante, que todos supiéramos dónde vivimos y que las obras que luego se autorizan pues pudieran reflejar la vulnerabilidad. Donde hay vulnerabilidad no puedo autorizar cualquier cosa. ¿Sí? Y bueno, regresando del corte, yo creo que podemos hablar un poco de esto, porque hay zonas muy claras de Morelia que son un problema con inundaciones. Así es. Con encharcamientos, y tiene que ver con obras que se autorizaron en esas zonas. Eran zonas de drenaje y de repente ahora son planchas de concreto, y a veces no estamos conscientes de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de eso en lo que tiene que ver con la alarma por el riesgo, la alerta por el riesgo de inundación, algo que todo el mundo deberíamos de saber. Regresamos en un momento, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros porque estamos hablando de inundaciones. Pero más allá de las inundaciones, la forma de moderar sus daños, la forma de enfrentarlos, tiene que ver con los mapas de riesgo que nos hablaban en el corte anterior, pero también de la posibilidad de generar una alarma que nos diga, aquí hay un riesgo y cuál es la dimensión, digamos, aproximada de ese riesgo para nosotros tomar decisiones. Vamos a pensar que yo me tengo que trasladar a otro lugar, por ejemplo, mi automóvil. Pero si ya me pueden decir, oye, está lloviendo y esto puede generar un encharcamiento de tales dimensiones, entonces ya puedo tomar una decisión si voy o no voy. Para no ver esta imagen tan común en época de lluvias en Morelia, del montón de carros metidos en los charcos ahí,
y la gente ahí esperando que baje, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, este tipo de estudios que ustedes están realizando, pues se busca que tengan un producto, digamos un producto que nos ayude a los habitantes de esta ciudad a la toma de decisiones. Compro casa, no compro casa, modifico mi casa, y a las autoridades, bueno, autorizo esta construcción. En el corte comentábamos de ciertas zonas de Morelia que tradicionalmente se inundan, por ejemplo, la salida Pátzcuaro, la Huerta, pero esas eran zonas agrícolas hace muchos años, y de repente se autoriza una plaza comercial o dos plazas comerciales que tapan con una plancha ahí de asfalto, y entonces el agua ya no se puede filtrar. Y entonces ahora tenemos un problema donde no existía ese problema. Y eso lo podemos ver en muchos sitios de la ciudad de Morelia. Entonces, bueno, este estudio que ustedes están haciendo podría decirle a las propias autoridades, esta decisión no se puede tomar así aquí, o tienen que entrar modificaciones, o tienen que hacer obras adicionales para que no se genere este problema. Porque es increíble la facilidad con que se inunda la ciudad en diferentes lugares con un chipi, ¿no? No sé qué me pueden decir de esta posibilidad de prever la dimensión de una inundación. Sí, el proyecto que nosotros estamos planteando es precisamente un sistema de alerta temprana ante inundaciones. Entonces, como el de los sismos. Exactamente. Si hacemos una analogía, sería exactamente lo mismo que se trabaja con sismos. Pero nosotros lo que buscamos es poder alertar a la población ante qué riesgo estás propenso, ¿no? Como lo comentaba la doctora antes del corte, el riesgo es una multiplicación de la amenaza o peligrosidad por la vulnerabilidad. Si tú vives en una zona donde llueve mucho, es una zona muy húmeda, pues todos estamos sujetos a la misma peligrosidad o la misma amenaza. Pero la vulnerabilidad está ligada con, por ejemplo, si vives en las márgenes de un río, si vives en una zona que justamente antes era una ciénega, una zona agrícola, y entonces ahora lo que tienes ahí es un desarrollo urbano, eso te vuelve más vulnerable ante esa precipitación o ante esa lluvia extrema. Entonces, aunque todos estemos sujetos a la misma amenaza, somos más o menos vulnerables dependiendo de la infraestructura, dependiendo de la zona. En una calle, si yo vivo en la parte alta, tengo menos riesgo que el que vive en la parte baja. Y hablando no de una lluvia normal. Exactamente. Las cañerías se saturan, las desagüe, y pues el agua va a ir a algún lugar, y pues los que están abajo, los que les toca, son más vulnerables que yo. Exactamente. Entonces ese riesgo, que ya más o menos explicamos a qué nos referimos con la palabra riesgo en estricto sentido, ese riesgo nos ayuda a nosotros para poder alertar a la población qué deberías hacer si tienes una lluvia de tal magnitud, dependiendo de las condiciones históricas que se han registrado en esa zona. Nosotros pretendemos hacerlo a través de una aplicación móvil, donde tú la puedes descargar en tu teléfono, y entonces en el momento en el que está lloviendo, tú podrías consultar, ¿no?, a qué riesgo estás asumiendo, qué riesgo estás asumiendo por el hecho de permanecer en la zona en la que estás. Entonces es más o menos lo que nosotros estamos buscando con el desarrollo de este proyecto. Sabemos que es difícil, ya venimos trabajando con cosas al respecto, no vamos a empezar desde cero. Entonces ya más o menos tenemos una idea. De hecho, hemos desarrollado ya una plataforma digital donde tenemos parte de la investigación que tenemos hasta el momento y de donde pretendemos arrancar para llevar a cabo este proyecto que estamos presentando. Eso estaría interesantísimo, porque podríamos, decía yo, tomar algunas decisiones. Por ejemplo, en mi calle, lo pongo como un ejemplo, pues la gente que vive en la parte baja, pues saber que hay ciertas épocas del año donde el riesgo se multiplica, y entonces tomar decisiones, algunas obras que puede hacer, por ejemplo, filtros de agua para que no suba, en lugar de una plancha de concreto para estacionamiento, pues zonas de recuperación de esa agua para que se vaya por ahí, pues sus puertas también
no sé, arreglarlas para que no se les mete el agua por ahí. Muchos de nosotros tenemos pues la necesidad de ampliar nuestras casas. La lucha por el terreno pues es enorme. Entonces no tenemos áreas verdes muy chiquitas, pero luego necesitamos construir algo ahí y quitamos nuestra área verde, que era la zona de filtro. Así es. Sí, y de repente al rato tenemos un problemón. Entonces, ¿dónde sí puedo hacer esas obras? ¿Dónde no? ¿O qué tipo de obra debería hacer? ¿No? Eso sería interesante. Ahora, no se trata de que vivamos como en Venecia, ¿no? Que el primer piso pues no se usa porque ese se va a inundar sí o sí, ¿no? Digo, esto no es una constante. Puede darse en determinadas circunstancias. ¿Ustedes cómo medirían el volumen de lluvia que está cayendo y hacen una proyección y nos dicen, ¿sabes qué? En tu colonia se va a inundar? Ajá. O no hay ningún riesgo, salvo el normal de una lluvia. Así es. Sí, eso sería bien. Y traeríamos en nuestro teléfono una alerta. Exactamente. Efectivamente. Justamente estaba yo pensando en lo que comenta sobre cómo nosotros estamos ocupando las áreas verdes y estamos de alguna manera no permitiendo las infiltraciones en las zonas. Bueno, definitivamente que el gobierno, pero también nosotros como personas tenemos que desarrollar medidas que pueden ser, como en un momento lo dije, estructurales o no estructurales. Y estas medidas normalmente estructurales, algunas pueden ser sencillas, que puede realizarlas la sociedad, y otras un poco más complejas que sí las tiene que desarrollar el gobierno. Con el conocimiento de este riesgo, como bien lo dice, se puede planear infraestructura, se puede planear dónde construir o no. Ahora mismo con el trabajo anterior se planearon, se probaron o se evaluaron diferentes presas en toda la ciudad, alrededor de toda la ciudad se plantearon, y ahora estamos en el trabajo, en el otro proyecto, estamos concluyendo con cuál comenzar. Que sea económicamente, que reduzca ese riesgo en las diferentes, en una zona, que sea en una zona más amplia, que reduzca ese riesgo. Definitivamente necesitamos infraestructuras de protección y control contra inundaciones en la ciudad de Morelia, además de que la sociedad, que también lo comentamos en alguna oportunidad, tiene que dirigirse a la captación de agua de lluvia, porque siempre los que se dedican a la captación de agua de lluvia dicen, las lluvias no son, nos están creando inundaciones cuando esas las podemos aprovechar, estamos echándola al drenaje. Sí, a eso iba a ir yo en este momento, porque se mezclan un agua que esencialmente puede tener un montón de usos, se pierde. Se pierde porque se mezcla además con el drenaje y todo esto. Entonces un agua que estaba, digamos, limpia, pues sale ya sucia, ¿no? Cuando cruza por la ciudad. O sea, la ciudad es una pesadilla en todos sentidos, ¿no? Deberíamos... otro problema tiene que ver con la carencia de áreas verdes. Definitivamente. En Morelia andamos muy, muy por debajo de lo que nos indican los índices de bienestar. De metros cuadrados por habitante de área verde, y eso que en Morelia se le suman los camellones y eso. Y bueno, hablando de camellones, el camellón más ancho que teníamos ya ahora es una plancha de concreto, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, también tendríamos que tomar decisiones en ese sentido. Hay una zona en el sur de Morelia, por Policía y Tránsito, para los que nos oyen desde Morelia, que hay campos de fútbol, pero terminan siendo de waterpolo, ¿no? Sí, después de cierto tiempo, porque todo eso se inunda. Y yo siempre he pensado, bueno, cuando se autorizaron ese tipo de obras, pues yo creo que ya teníamos el problema, ¿no? Ese problema no es nuevo, desde que yo lo recuerdo, ahí se inunda. Entonces, ¿cómo se autorizaron obras de esa manera? Pudieron haberse construido esas obras con indicaciones adecuadas, ¿no? Ustedes también pueden convertirse en un grupo de asesoría en ese sentido. ¿Qué tipo de obra es la más adecuada para una zona? Voy a construir un estacionamiento. Bueno, ¿cómo le hago para que no se me inunde? Así es. Sí. Definitivamente
Ese es el conocimiento, la información te permite de alguna manera, pues efectivamente asesorar. A veces es por eso que estamos sacando el sistema de alerta. Le voy a contar. Comenzamos con un meteorológico. Tenemos el meteorológico de Morelia con estaciones de bajo costo, desarrolladas por los propios estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Ok? Ese en esta etapa vamos a crecer en ello. Con ello, nosotros vamos a ser capaces de dar información de las alturas de lluvia, para que las personas puedan de alguna manera tomar decisiones. Eso está genial. No sé si nos pueden ya más adelante que tengan esta alerta o que avancen más, la consoliden, pues venir de nuevo al programa y presentárselo a la gente, ¿no? Claro que sí. Al rato vamos a tener un montón de alarmas, de alertas en el teléfono, de sismo, de meteoritos, de inundación, de insolación. También eventualmente se va a tener que trabajar con esto, porque hemos tenido días terribles de calor que se han superado récord, ¿no? Entonces, somos vulnerables, la ciudad es vulnerable. Es evidente. Es antinatural y bueno, pero aquí vivimos, algo tenemos que hacer. Pues les quiero agradecer mucho su visita y comprometerlas para que nos sigan platicando sobre los avances de estos, ¿eh? Y amigos, pues búsquenos la semana siguiente. Gracias a todos. Gracias. No, gracias. Muchas gracias por la invitación.